Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de algo bastante desconocido para muchos deportistas, para otros no, igual vosotros pensáis, no, yo esto ya lo sabía. Bueno, vamos a hacerlo porque creo que puede resultar muy interesante. Se trata de la grasa parda, ¿qué es y qué podemos hacer para activarla? Cuando hablamos de grasa corporal, generalmente se suele decir que la grasa es un tejido que no es activo metabólicamente, sino que es un tejido de almacenamiento, de reservas, ¿no?, para nuestro cuerpo en caso de aumento de requerimientos energéticos o, bueno, pues cuando hay poca ingesta se puede utilizar esa grasa corporal. Esta es una de las técnicas o de los mecanismos que se utilizan para provocar o producir esa pérdida de grasa. Dietas hipocalóricas, poca ingesta, aumento de requerimientos que consumo a través de del tejido adiposo, ¿no?, de los triglicéridos almacenados en ese tejido adiposo. ¿Qué ocurre? Que se sabe que hay dos tipos diferentes de grasa, pero durante mucho tiempo se ha pensado que el segundo tipo, que ahora lo vamos a ver, denominado grasa marrón o grasa parda o tejido adiposo marrón, que podemos ver denominado de diferentes maneras, se pensaba que solo estaba presente en los recién nacidos. Si analizamos la grasa de un recién nacido, es prácticamente en su totalidad grasa marrón, grasa parda, y la principal diferencia que tiene con la grasa blanca, que sería la que tenemos todos nosotros en mayor abundancia, mayor o menor, ¿no?, dependiendo de nuestro porcentaje de grasa corporal, se denomina grasa blanca, tejido adiposo blanco, que en realidad, si lo viésemos físicamente, no es blanca, es amarilla de color. Y sin embargo, la grasa parda sí tiene un aspecto parduzco, ¿no?, así un color más tirando como a grisáceo o amarronado. Bueno, aparte de estas coloraciones, evidentemente hay más diferencias. Y la grasa parda es muy interesante porque es un tejido metabólicamente activo, tanto o más que la masa muscular, que es el que se considera tejido primordialmente metabólicamente activo, ¿no? Bueno, pues en este caso una pequeña parte, porque la cantidad que podemos acumular no es muy grande, de esa grasa también es metabólicamente activa. ¿Esto qué quiere decir o cómo se sabe? Pues es que contiene mitocondrias. Las mitocondrias son la fábrica de energía de nuestro cuerpo y se concentran principalmente en la masa muscular y en la grasa parda, que tiene también una alta concentración, hay muchísimas mitocondrias ahí concentradas en esa grasa parda. ¿Dónde tenemos los adultos o cómo tenemos distribuida la grasa parda? Pues generalmente en muy pequeñitas cantidades y en unas zonas muy concretas, que serían la zona, por ejemplo, subescapular, la zona intervertebral y alrededor de las costillas más o menos, o de las grandes arterias, que serían zonas, como veis, muy concretas, y la cantidad que acumulamos en general es muy pequeña. La principal función que tendría la grasa parda, por eso es más abundante en los recién nacidos y después se va perdiendo a medida que vamos creciendo, sería la termorregulación, es decir, provoca un aumento de la temperatura corporal cuando se activa. Y esto, pues en algunas ocasiones, pues puede ser muy interesante. Evidentemente en un recién nacido que está desprotegido y que, bueno, no tiene otros recursos por sí mismo para mantener la temperatura corporal. Esto provoca a su vez un aumento del metabolismo basal, es decir, que el metabolismo en reposo de las personas que tienen mayor cantidad de grasa parda sea superior. ¿Y esto con qué lo relacionaríamos?
con una menor acumulación o más dificultad o más facilidad de perder grasa corporal. De hecho, en muchos foros de deportistas, de personas con un estilo de vida saludable, se está hablando muchísimo de cómo activar, ¿no?, esa grasa parda para aumentar el metabolismo y por lo tanto favorecer o que resulte más fácil mantener unos porcentajes de grasa corporal más bajitos, de manera que esa activación de la grasa parda nos estaría ayudando, ¿no?, al mismo tiempo que activamos la masa muscular. Es decir, uno de los activadores de la grasa parda podría ser el ejercicio físico, de manera que ahí estaríamos favoreciendo, ¿no?, el desarrollo de todos aquellos tejidos que tienen mitocondrias y que tienen posibilidad de producir energía. Así que no es el mecanismo más habitual ni más eficaz, pero el ejercicio físico sería uno de los mecanismos que nos permiten aumentar o mejorar el desarrollo de esa grasa parda. Y no solo eso, sino que nos pueden ayudar ese ejercicio físico también a transformar parte de nuestra grasa blanca, de los depósitos de grasa, en lo que se denomina como grasa beige, es decir, como un intermedio. Es como si esos adipocitos que se van vaciando de grasa cuando perdemos grasa corporal, pues cambian un poquito su función, ¿no?, y se hiciesen metabólicamente un poquito más activos. No igual, evidentemente, que la grasa parda, pero ahí parece una buena línea de investigación de cara a mejorar la composición corporal y el rendimiento deportivo. Pero como os digo, este no sería el mecanismo principal para mejorar la grasa parda. El principal mecanismo, el más estudiado para mejorar la grasa parda, y ahora os lo vais a entender fácilmente porque ya os he explicado para qué sirve, pues evidentemente la exposición al frío haría aumentar la grasa parda, la cantidad de grasa parda y la actividad de esa grasa parda que tengamos en nuestro cuerpo. Aquí la exposición al frío, hay ciertas corrientes, a veces denominados gurús, ¿no?, de la salud, que promueven los baños de agua con hielo. Creo que no es necesario llegar a tanto para mejorar ese porcentaje o esa actividad de la grasa parda. Pero, por ejemplo, exponerse al frío en la calle, es decir, no abrigarse hasta las orejas, pues porque hace muchísimo frío, sino que hacer, por ejemplo, deporte en condiciones en las que, bueno, la temperatura está ahí justita, ¿no? Estoy abrigado, pero lo justo. O, no sé, salir a dar un paseo al atardecer o al anochecer, cuando empieza a caer la temperatura en manga corta. Es decir, estrategias en las que yo diga, estoy como justito, ¿no?, ahí pasando frío, pero sin exceso. Bueno, pues esa sí sería una buena estrategia para favorecer la grasa parda, porque ya hemos dicho que su función principal es la termorregulación, mantener la temperatura del cuerpo estable. Y si yo le pongo a mi cuerpo ahí como en el límite, bueno, pues igual estoy favoreciendo que ese mecanismo se ponga en acción. Es como cuando enciendo la calefacción de mi casa, cuando hace frío salta y cuando no hace frío no salta, si la tengo en versión automática, ¿no?, con un regulador automático. Pues algo parecido pasaría con esa exposición al frío. ¿Por qué os digo lo de los baños en hielo? Es una estrategia que utilizan en muchos lugares. De hecho, si vamos a países nórdicos o a países donde normalmente nieva muchos meses al año, en estos países hay saunas en la calle, en los jardines, y mucha gente lo que hace es salir ya sin ropa hasta la sauna, incluso mojarse o rociarse un poco con nieve o con hielo antes de meterse en la sauna para esos contrastes, ¿no?, de temperaturas. Y a nivel deportivo, ¿cómo podemos sacar un mayor beneficio de esta activación de la grasa parda?
Por ejemplo, en épocas en la rutina deportiva en la que queremos mejorar nuestro porcentaje de grasa corporal, es decir, reducirlo, podemos simultanear diferentes estrategias, como la exposición al frío, el ejercicio físico y una dieta hipocalórica, que también nos ayudaría a movilizar otro tipo de grasa, y en ese caso ya hemos visto que es como si se transformase, aunque no llega a ser lo mismo. Pero ahí tenemos todas esas estrategias que podemos combinar de manera bastante eficaz para mejorar el rendimiento deportivo, especialmente cuando queremos reducir la grasa corporal. Que bueno, es algo que yo creo que está en mente de prácticamente todos los deportistas. Así que espero que este vídeo al menos os haya resultado curioso y que os pongáis a investigar un poquito más de la grasa parda, que es realmente un tejido desconocido y bastante interesante. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.